Buenas tardes, estimados estudiantes. Vamos a reiniciar las clases. Eh, Estamos en la parte introductoria a la aplicación del método. Un concepto o dos conceptos importantes también que hay que tomar en esta introducción: el concepto de ciencia y de leyes. ¿Y cuál es la relación entre ciencia y leyes científicas? En ese sentido, vamos a continuar bajo la lectura de la profesora Guillermina Baena, tratando un poco de orientarnos en esos conceptos que ella define para efecto de poder comprender también un poco la dimensión de la ciencia. La ciencia, en el principio la ciencia era única, ¿no? O sea, cuando empezó a hacerse los trabajos, a realizarse los trabajos científicos, no se concebía una diferenciación por disciplinas de la ciencia, sino que se hacían trabajos como una respuesta crítica al conocimiento a partir de la filosofía, la metafísica, o sea, como crítica a la deducción, o sea que la realidad se conocía de manera deductiva o pensada, si ustedes quieren. Entonces la ciencia fue ya no pensada, sino fue observada. La ciencia permitió de que el conocimiento de la realidad sea observable. Entonces, posteriormente, con la diferenciación de los conocimientos, se ramificó en diversas disciplinas que llegaron a constituirse con relativa independencia y usando métodos de investigaciones específicas. Ahí aparece la diferenciación de la ciencia. En otras palabras, se va constituyendo disciplina a partir de la especialización de los conocimientos. A la vez, mientras más profunda en los detalles, la ciencia descubre muchos nexos y existen muchas relaciones comunes entre las distintas esferas entre la realidad, por lo cual se encuentra simultáneamente en la integración. Eso es lo que desarrolla la integración del conocimiento. Viene a ser buscar cuáles son esos nexos comunes en las distintas disciplinas. Por ejemplo, los problemas los problemas sociales, los problemas a partir de la realidad natural implican no necesariamente problemas que son específicos o que no tienen conectividad o que no generan una multiplicidad de problemas o situaciones. Todas las situaciones problemáticas de la realidad, ¿no? Implican conexión, ¿no? Entonces no es que hayan factores o hechos de la realidad que están, en otras palabras, que pueden ser individualizados o pueden estar aislados de la realidad social, por ejemplo, en términos generales, si estamos hablando de la realidad social, o en el campo de la naturaleza, los hechos, por ejemplo, no pueden ocurrir de forma aislada, sino que están conectados. Ese proceso de conexiones, ¿no? Ese hecho de conexiones, es lo que se llama integración del conocimiento, ¿no? Entonces, a partir de eso, de esa importancia de poder observar la integración de los conocimientos, es que aparecen, por ejemplo, conceptos como interdisciplina, intradisciplina, multidisciplina, intradisciplinariedad, etcétera, que son aquellas definiciones, ¿no? Aquellas dimensiones de la ciencia que nos permiten poder comprender, poder estudiar, poder orientar nuestros estudios para comprender esa conexión, ¿no? Entonces, por tanto, fíjense, la ciencia vuelve al necesitarse que las disciplinas se interrelacionen, vuelve a ser única otra vez, ¿no? Entonces, vuelve, podríamos decir, como si pareciera que volviera al inicio. Al inicio, volvemos a repetir, que fue una lógica de la realidad, de la inteligencia del ser humano, que no tenía especialidad para abarcar los campos. Pero después de que se ramificaron, entonces aparece la necesidad de estudiar la realidad de manera integrada. Esa es la unicidad de la ciencia. En la medida en que acumulamos más conocimiento, provocamos que la ciencia se desenvuelva más velozmente. Y entra más conocimiento, ¿no? Más ciencia, ¿no? Por tanto, dice, por ejemplo, hace muchos años, ¿no? Un descubrimiento tardaba
años en conocerse, ¿no? Si ustedes recordarán, por ejemplo, cada invento que aparecía ha sido registrado en la historia, ¿no? Entonces, sabemos muy bien del descubrimiento de la pólvora, por ejemplo, ¿no? Sabemos muy bien del descubrimiento de la electricidad, del descubrimiento de la imprenta, etcétera, porque quedaban registrados como únicos, ¿no? En la historia. Pero fíjense, hoy podrían pasar años de un descubrimiento a otro, pero hoy fíjense ante la velocidad del conocimiento, ¿no? Entonces, esos descubrimientos se hacen en tiempos muy cortos, ¿no? Se dice que se van descubriendo no solamente a diario, sino que a minutos, a segundos. Me parece que hay un registro en internet donde dice que cerca de 6.000 descubrimientos o patentes. ¿Qué son las patentes? Son los reconocimientos formales de cada estado que se le hace a nuevas ideas, nuevos descubrimientos, ¿no? A nuevas invenciones. Nos dice que son cerca de 6.000 patentes, parece, por minuto en el mundo. Entonces, ¿qué quiere decir? Si vamos a hablar de descubrimiento, estamos hablando de que, o inventos, que se hacen como 6.000 inventos, descubrimientos cada minuto. Entonces, fíjense, por eso es que nadie, de repente ya no es noticia un descubrimiento, ¿no? Ante tanta avalancha de descubrimiento. Ya no como antes, ¿no? Entonces, de repente, qué sé yo, el descubrimiento de una fibra, de un microchip, etcétera, no queda registrado de repente en la historia humana grande, ¿no? Sino que se va dando todo este tipo de descubrimiento sin una sensación o sin una percepción que sea común a todos. Entonces, el desarrollo de la ciencia exige que se dé un enriquecimiento en el intercambio de saberes entre distintas ramas, decíamos. Si es necesario que la ciencia aparezca, las distintas ciencias para resolver los problemas que tienen múltiples dimensiones, también entonces la ciencia se va nutriendo de distintas áreas, de distintas ramas, ¿no? Antes no se podía concebir, hasta incluso eran distantes, ¿no? Por ejemplo, le voy a decir, se reúnen en convenciones, ¿no? De científicos para poder hablar de la ciencia, debatir de la ciencia. Y cuando se reúnen esas convenciones no son de científicos afines a una disciplina, sino que el debate se hace de distintas perspectivas. Por ejemplo, ustedes pueden buscar la Comisión Gulbenkian, ¿no? En la década del 90, sobre un debate sobre la nueva reconfiguración de las ciencias sociales en el mundo. Estaba sentado un físico, un químico, un matemático, un cientista social, ¿no? Si más no recuerdo, un, un, un astrólogo o algo así, ¿no? Un astrónomo. Entonces, fíjense ustedes la distinta perspectiva del conocimiento para debatir una disciplina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las ciencias no están lejanas, son comunes, son afines para poder resolver los problemas y la complejidad de la realidad. La desaparición, por ejemplo, ¿qué significa con esto? La desaparición de barreras que es inminente, ¿no? No hay barrera en el conocimiento, o sea, no hay verdades absolutas, no hay verdades únicas, nadie puede tener la exclusividad del conocimiento. La ciencia es un conjunto sistemático de conocimientos sobre la realidad observable. Por supuesto que todo lo que es organizado, ordenado, dirigido a partir de un trabajo de observación, eso es ciencia. Basado en referencias empíricas, por supuesto, la ciencia no puede constituirse simplemente sobre idea o sobre racionamiento, racionalidad, sino tiene que constituirse sobre pruebas, ¿no? Obtenidas mediante el método científico acerca de los fenómenos y procesos que se producen en la naturaleza. Fíjense, ¿dónde se da la realidad? En la naturaleza, en la sociedad y en el pensamiento. Entonces, ahora no se puede criticar el hecho de la ciencia tradicional o asumir el hecho de la ciencia tradicional que criticaba que el pensamiento no era parte, ¿no? Observable del conocimiento científico. El sentimiento, el pensamiento, las ideas es parte,
Ahora es el método que se encarga de poder transformar un conocimiento que puede ser subjetivo a un conocimiento objetivo. La ciencia es un conjunto de conocimientos sobre la realidad observable, eso decíamos, ¿no? Por tanto, la ciencia como actividad vendría a ser la investigación, ¿no? Y la investigación pertenece a la vida social. ¿Por qué? Porque cuando se aplica el mejoramiento de nuestro medio natural y artificial, está beneficiando a la sociedad, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, podemos prevenir una lluvia, un fenómeno natural, entonces nos ayudaría también a poner las condiciones de cómo vamos a enfrentar ese fenómeno natural, ¿no? Si nosotros está en nuestras manos, de repente, los científicos están en sus manos desviar un tornado, desviar un ventarrón, desviar una lluvia, etcétera, es para el bien también de la sociedad, ¿no? La ciencia, en cuanto se aplica a la investigación y se aplica con las manufacturas de bienes materiales o culturales, a eso se llama tecnología. En otras palabras, el producto de la ciencia es la tecnología, ¿no? Y no solamente la tecnología, estamos hablando en términos de artefactos, en términos de dispositivos, etcétera, ¿no? De última generación. Estamos hablando, por ejemplo, un cuaderno o un anillado, ¿no? Estamos hablando de un libro. Eso es un producto cultural, pero es un producto tecnológico. Todo lo que se hace con la mano, producto de la ciencia, es tecnológico, ¿no? Para que haya una hoja de papel, ¿no? Donde se pueda imprimir un texto, eso es producto de la ciencia, ¿no? Entonces, pero el producto en general es un producto de repente educativo, es un producto cultural, pero es resultado de la tecnología y la tecnología es resultado de la ciencia. Entonces, la ciencia, como un sistema de ideas establecidas provisionalmente, es conocimiento científico. Fíjense, si la ciencia nos permite organizar y utilizar ese conocimiento de forma organizada, es conocimiento científico. Y como actividad productora de nuevas ideas, es investigación científica. O sea, una cosa es lo que obtenemos, que nos ayuda a resolver los problemas de ese conocimiento científico. Pero otra cosa es cuando ese conocimiento nos ayuda a producir más conocimiento. A eso se llama investigación científica. Ahora, ¿cuál es la tarea de la ciencia? Consiste en la observación y clasificación de los fenómenos que obedecen a las leyes. Fíjense, en la observación y clasificación de los fenómenos. Pero estos fenómenos son resultado de leyes científicas. Ahí ya vamos definiendo y vamos haciendo la diferenciación entre conocimiento y leyes científicas, ¿no? Entonces, eso es lo que aquí tenemos que hacer un análisis para ver cuál es el rol de cada uno de estas definiciones, ¿no? Es decir, fíjense, cuando la tarea de la ciencia es clasificar y observar los fenómenos, ¿no? Es decir, a relaciones necesarias y constantes. O sea, ¿cómo se dan esos fenómenos? ¿No? ¿Son relaciones necesarias? ¿Son relaciones constantes en la realidad? Lo que distingue a la ciencia es la producción del conocimiento. La ciencia produce, ¿no? Entonces, ¿y cómo se puede producir? A partir de la aplicación del método científico. Eso es en realidad lo que, por ejemplo, tendemos a formar. Lo que hay una tendencia a formarnos, en que seamos productores del conocimiento, que podamos producir el conocimiento. La ciencia, ¿cuáles son sus objetivos de la ciencia? Explicar la realidad. ¿Qué es explicar? Explicar quiere decir establecer las relaciones de causa y efecto de las cosas. Ya hemos dicho antes con anterioridad, ¿no? Establecer esa relación, ¿por qué suceden las cosas? ¿Cuáles son las causas por las cuales se dan las cosas? Eso se implica explicar. Saber cómo es la realidad, conocerla, ¿no? Comprenderla, la realidad, ¿no? ¿Qué elementos la forman? ¿O qué elementos la caracterizan? ¿No? ¿De qué está constituida esa realidad? ¿Qué compone ese hecho? Una cosa es cómo sucedió un hecho. Ahora, ¿qué compone ese hecho? ¿Cuáles son sus características, su composición, sus elementos?
La ciencia, por tanto, su objetivo es también conocer la realidad. No es solamente explicarla, sino conocerla. Decíamos, comprenderla. ¿Y qué implica conocer? Establecer la relación de sus distintas partes o elementos, de cómo está constituida. No solamente de sus características, sino de sus formas. Y descubrir por qué es y cómo es la realidad. ¿Por qué es una realidad? Porque tiene existencia, ¿no? ¿Cómo es esa realidad? ¿Es una realidad objetiva? ¿Es una realidad material? ¿Es una realidad inmaterial o espiritual? O como decía la profesora Guillermina Baena anteriormente, decía, es una realidad del pensamiento que hay que estudiarlo también el pensamiento, hay que estudiar la conciencia. Cuando un estudioso en marketing, un estudioso para definir la preferencia de los productos o de un producto, ¿no? Está estudiando la conciencia, la preferencia, está estudiando el pensamiento de la gente. Entonces ahí se transforma también, fíjense, es parte del objetivo de la ciencia eso. El trabajo científico es una práctica social, puesto que requiere el concurso de diversos investigadores para llevarlo a cabo, ¿no? Es una práctica social, porque no es un solo científico. La ciencia no se hace de forma aislada, no se produce de forma aislada. Decíamos que sus distintas interrelaciones dan lugar también a la integración de los científicos. Su realización depende en mayor o menor medida de los aportes, de las críticas de otros individuos interesados en obtener verdades científicas en determinado campo del conocimiento. Se va nutriendo el conocimiento, porque se van debatiendo los conocimientos y se van descubriendo nuevas verdades. Cuando hablamos de verdad, hablamos del conocimiento. Es un producto social, ¿no? En otras palabras, el trabajo científico, porque es un producto de expertos, es un producto de personas, de seres sociales, ¿no? Que están inmuidos en esa sociedad. La ciencia se constituye por verdades demostradas, cuyos distintos niveles la pueden volver leyes o teoría. Fíjense, ¿qué son estas verdades? Son conocimientos, ¿no? Depende del nivel del conocimiento, o es una ley o es una teoría. Y aquí vamos a entrar, cuando hablamos del nivel del conocimiento, estamos hablando en este caso de la ley científica, es un nivel del conocimiento. ¿Qué implica este nivel del conocimiento? Las leyes, fíjense ustedes, son generalizaciones que describen comportamientos uniformes. Generalizaciones. Observamos, vemos que hay comportamientos regulares, uniformes, continuamente sucede esto, ¿no? Fíjense, vuelvo otra vez porque aquí va a ser recurrente el ejemplo. Volvemos a un ejemplo natural. ¿Cómo se da la lluvia? ¿Por qué decimos que la lluvia se puede explicar a partir de las leyes, de una ley científica? Porque podemos esquematizar el proceso natural de la lluvia. O queremos agarrar un ejemplo de la vida social, las migraciones, la movilidad social, siempre también utilizo este ejemplo. ¿Por qué la gente se mueve? ¿Por qué viaja? ¿Por qué se traslada? Porque responde, hay un comportamiento ahí uniforme, regular. La gente viaja por necesidad, viaja por placer, viaja por salud, etc. Pero siempre hay una causa por la cual el ser humano no está quieto. Entonces a eso se llama regularidad, uniformidad en el comportamiento. Se expresan por medio de enunciados que expresan regularidades. ¿Qué son los enunciados? Son las ideas, ¿no? Las leyes se expresan a partir de ideas, ¿no? A partir de conceptos, ¿no? Se identifican las irregularidades cuando se comparan muchas observaciones. Fíjense, cuando se comparan las observaciones que se van descubriendo, se puede definir qué son los hechos regulares y qué no son los hechos que no son regulares, o son hechos irregulares. O sea que no siempre suceden así. Cuando no suceden así, entonces eso no se puede definir como ley científica. Si no son los hechos, se definen como ciencia aquellos conocimientos que son regulares, ¿no? Entonces, las leyes se usan en dos formas: para explicar hechos ya conocidos y para predecir hechos aún desconocidos, ¿no? Las leyes tienen una importancia básica en la investigación científica. ¿Su objetivo cuál es? Es descubrir simples hechos, ¿no?
no es descubrir simplemente hechos, sino regularidad. O sea, las leyes no solamente que nos ayudan a ver que hay un hecho, sino es cómo ese hecho sucede, cómo se comporta ese hecho, cuál es su recurrencia de esos hechos. Y volvemos a los dos ejemplos, natural y social. La fenómeno de la lluvia, por ejemplo, ¿por qué se da siempre la lluvia? ¿Cómo se da la lluvia? Entonces, la ley, ¿qué es lo que hace? Explicar cómo se da, cómo se presenta, ¿no? O por qué se da. Estamos hablando de la movilidad social, o conocida como la migración. O sea, explicar por qué se dan las migraciones, por qué la gente se mueve, por qué la gente se moviliza, cuáles son las causas que la gente se moviliza. Entonces, fíjense, y decimos, son explicadas por enunciados. ¿Qué son los enunciados? Son las ideas. Entonces, estamos hablando que las leyes son esquemas que nos permiten explicar los hechos, la regularidad, el comportamiento de los hechos. Como escribe Bunge, ¿no? El objetivo capital de la investigación científica es el descubrimiento de esquemas y estructuras. ¿Qué son los esquemas? Son las ideas. ¿Qué son las estructuras? Las ideas, las estructuras mentales, de cómo se dan las cosas, ¿no? De cómo poder comprender las cosas, ¿no? Las leyes condensan nuestro conocimiento de lo actual y lo posible. Decíamos, fíjense, en una anterior clase, por ejemplo, ¿qué son los principios y qué son las leyes? Las leyes son los esquemas, decimos, ¿no? Los esquemas mentales, las estructuras mentales, las ideas de cómo podemos interpretar, comprender la regularidad de los hechos. ¿Y qué vendrían a ser los principios? Vendrían a ser como las teorías, vendrían a ser los fundamentos, por qué se da. Y se recuerdan, yo le decía, por ejemplo, el esquema de la ley de la lluvia, del fenómeno de la lluvia, ¿no? Hay un proceso que se da de 3 etapas en la lluvia, de manera física, como fenómeno físico, ¿no? Está la evaporación, la condensación y la licuefacción. Se transforma en líquido, ¿no? Y se produce la lluvia. Si no hay esos 3 procesos, no hay lluvia. Si no se dan esos 3 procesos. Entonces ese es el esquema. Ahora el fundamento vendría a ser explicar ese esquema. Esa es la teoría. Las leyes condensan nuestro conocimiento de lo actual y lo posible. O sea, fíjense, marcan, ¿no? ¿Qué es lo que existe y qué es lo que puede ser? ¿No? Si son profundas, llegarán cerca de lo esencial. ¿Qué es la esencia? La esencia del conocimiento, lo profundo del conocimiento. Desde un punto de vista práctico, las leyes fundamentan y permiten las predicciones de hechos e intervienen en su explicación. Fíjense, ¿para qué nos permiten? Para predecir también los hechos. ¿No ven la importancia de las leyes? ¿No? ¿Para qué nosotros explicamos la lluvia? ¿Para qué hacemos un esquema de explicación de la lluvia? Para comprender el fenómeno, ¿no? O para prevenir también el fenómeno, ¿no? El objetivo de las leyes es descubrir regularidades y recurrencias, como la ley de gravitación postulada por Isaac Newton, ¿no? ¿No? ¿Por qué, por ejemplo? ¿No? La gravedad, la teoría de la gravedad. Todo cuerpo en el espacio tiende a caer, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, la ley en este caso, hay una regularidad que todo cuerpo en el espacio tiende a caer y se va explicando y se va perfeccionando ese conocimiento, ¿no? A mayor peso, mayor velocidad, etcétera, y empiezan a complejizarse la explicación de ese hecho. Entonces, y a partir de esa explicación de ese hecho natural, entonces se pueden descubrir muchas otras cosas, se pueden prevenir muchas otras cosas, tanto artificial como naturalmente, para bien de la sociedad. ¿Cuáles son las características de la ley? Enuncian hechos generales y se refieren a conjuntos o clases de hechos. Los clasifican. Establecen relaciones entre los hechos observables. No explican. Por ello requiere de las teorías. La explicación viene a partir de los principios de las teorías, decíamos. Son sintéticos, específicos como los esquemas. Se refieren a la realidad, aunque no son totalmente verificables. Para llegar a establecer una ley científica existen 3 etapas principales. 1, observar los hechos significativos. Fíjense la primera etapa. 2, sentar hipótesis o conjeturas o probabilidades si es que son verdaderas y explicar los hechos si son verdades. 3, deducir de estas hipótesis consecuencias que puedan ser puestas a prueba por la observación. ¿Cuál de estas hipótesis nos permite comprobarla o probar? Esas son las 3 etapas.
Si las consecuencias son verificadas, se aceptan provisionalmente las hipótesis como verdaderas, aunque requerirá ordinariamente modificaciones posteriores como resultado del descubrimiento de hechos ulteriores. Pero fíjense, si se descubren en una primera instancia de que son verdades estos hechos, estas regularidades, ya queda como hipótesis probada. Aunque posteriormente después se necesita consolidar el conocimiento. Si alguien te pega, te va a doler. Esta es una ley general, ¿no? Aunque esta explicación se da por supuesta, se considera innecesaria enunciarla. Es que es una ley de sentido común. Fíjense. ¿Cuál es la diferencia entre la ley científica y la ley de sentido común? Aquí hay la diferencia, ¿no? Fíjense. Si alguien te pega, te va a doler. Es lógico, pueden decir ustedes. Por supuesto, pueden decir. Claro, esa es una ley de sentido común. Se puede comprobar. Ahora, ¿se puede comprobar? Por supuesto. A ver, yo le tiro un lapo cualquiera y bueno, le va a doler. O alguien me da un lapo y me va a doler. Peor dependiendo también del peso, de la fuerza, etcétera, ¿no? Va a doler. Entonces, fíjense, pero es una ley de sentido común. Nosotros decimos, pero claro, por supuesto. Ahora, una ley científica es similar a ello. La única diferencia es que tenemos que probarla. Entonces, toda ley científica está sujeta a comprobación, a verificación científica, observable. Esa es la diferencia. Veamos la octava actividad en función a esta exposición. Hemos expuesto dos conceptos, ciencia y la relación con la ley científica. Fíjense, este es un pequeño ejercicio, frase donde dudo, luego pienso y pienso. Lea, luego indico de forma escrita el significado, lo que entienda de cada uno de los siguientes temas. Indique de forma escrita el significado o lo que entienda. Por ejemplo, miren, estudiar es desconfiar de la inteligencia del compañero de al lado. ¿Qué es para ustedes? ¿Qué significa? ¿O qué entiende? No soy un completo inútil, por lo menos sirvo de mal ejemplo. ¿Qué significa eso? No más medios de comunicación, lo queremos completo. Errar es humano, pero echarle la culpa al otro es más humano todavía. Recuerdo que lo criticaba un colega, otro colega decía, estudiar, querido Panchito, le decía. Estoy a manera de anécdota para que entiendan el ejercicio. Estudiar, querido Panchito, hacer un diplomado, una maestría, los alumnos están criticando tu clase, ¿no? Y él se reía, ¿no? Ja, ja, ja. Que estudien los burros, decía, ¿no? ¿Cuál es la expresión de este colega? ¿No? Entonces, por ahí va el ejercicio, con esta anécdota para aclarar. Es darle algún sentido a todo esto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, aquí hay un sinnúmero de ideas, ¿no? De propuestas, donde ustedes van a colocar cuál es el significado de cada uno de ellos. Esta octava actividad la van a presentar el próximo martes. En función a esta exposición, jóvenes, vamos a abrir el debate, ¿no? Por favor, les pido de que ustedes manden su criterio, sobre todo sus comentarios sobre ello, y para la próxima semana ustedes respondan a esta actividad. Les agradezco su atención. Que tengan buenas noches.